Hola mi querida familia de abuelas sabias y fuertes. Antes de comenzar esta historia que va a tocar el fondo de su corazón, vamos a encomendar nuestras almas a Dios Todopoderoso. Padre Celestial, tú que todo lo ves y todo lo sabes, bendice a cada abuela, cada madre y cada mujer que nos acompaña hoy. Que esta historia les recuerde que la justicia divina nunca tarda en llegar. Que tu luz ilumine los corazones duros y que tu sabiduría guíe a las familias hacia el amor verdadero. Amén. Saben, querida familia, en la vida hay personas que creen que por tener dinero pueden pisotear a los demás. Pero la justicia divina tiene memoria larga y siempre cobra lo que se debe. La historia que les voy a contar hoy es sobre una suegra que sufrió humillaciones terribles durante 10 años. Su propia nuera la trataba peor que a un animal. Pero lo que esta mujer cruel no sabía era que su suegra guardaba un secreto que la destruiría para siempre. Si alguna vez han tenido que soportar a una nuera o un yerno que no los respeta, si han sentido que en su propia familia no los valoran, esta historia es para ustedes, porque la sabiduría de nuestros años siempre triunfa sobre la arrogancia de la juventud. En el corazón de Guadalajara, en una colonia modesta pero digna, vivía doña Mercedes Sandoval, una mujer de 70 años que llevaba 10 años siendo tratada como la sirvienta en su propia familia. Mercedes era una mujer pequeña de estatura, con el cabello completamente blanco recogido en un chongo sencillo, y unas manos arrugadas que contaban historias de trabajo y sacrificio. Sus ojos cafés, aunque cansados, conservaban un brillo especial que su nuera nunca supo interpretar. Vivía en una casita de 2 cuartos que había pertenecido a su difunto esposo don Ramiro. La casa era humilde, paredes de bloc sin pintar, piso de cemento y muebles viejísimos que se caían a pedazos. El refrigerador hacía ruidos extraños, la lavadora estaba descompuesta desde hacía 2 años, y el techo tenía manchas de humedad que formaban mapas tristones en el techo. Mercedes sobrevivía con una pensión miserable. Cada peso lo tenía que estirar como chicle para alcanzar la comida, los medicamentos para su diabetes y los servicios básicos. Desayunaba un huevo y tortillas, comía frijoles con arroz y cenaba atole con pan. Los domingos, si le alcanzaba, se daba el lujo de comprar un pollo pequeño que le duraba 3 días. Pero su verdadero calvario no era la pobreza. Su verdadero infierno era su nuera, Lucia Herrera de Sandoval. Una mujer de 32 años, que se creía la reina de Versalles, alta, delgada, con el cabello teñido de rubio platinado que se alisaba religiosamente cada semana en el salón más caro de la zona. Siempre llevaba uñas largas pintadas de colores brillantes, ropa de marca que compraba en el centro comercial, y perfumes caros que anunciaban su llegada desde 3 cuadras antes de aparecer. Lucia había conocido a Carlos, el único hijo de Mercedes, en una fiesta de una amiga. Carlos trabajaba como supervisor en una fábrica y ganaba bien. No era rico, pero vivía cómodo. Cuando Lucía se enteró de que Carlos era hijo único, vio signos de pesos en sus ojos. Si me caso con él, pensó, toda la herencia será para mí algún día. Lo que Lucía no esperaba era encontrarse con una suegra que aparentemente no tenía nada que heredar. Carlos Sandoval, de 35 años, era un hombre bueno pero débil. Había adorado a su madre toda la vida, pero desde que se casó con Lucía hace 8 años, se había vuelto un títere en las manos de su esposa. Lucía lo había convencido de que su madre era una carga, una vieja amargada que solo quería arruinar su matrimonio. Cada vez que Carlos intentaba defender a su madre, Lucía montaba un drama que duraba días. Lloraba, gritaba, lo amenazaba con dejarlo, le decía que tendría que escoger entre su mami y su esposa. Y Carlos, por cobardía o por amor mal entendido, siempre terminaba eligiendo el lado de Lucía. La rutina era siempre la misma. Familia, cada domingo, Carlos y Lucía llegaban a la casa de Mercedes. Pero no llegaban como visita cariñosa, llegaban como inspectores de sanidad a una posilga. Era domingo, 10 de la mañana. Mercedes había limpiado su casita hasta dejarla reluciente. Había barrido,
trapeado y acomodado los pocos muebles que tenía para que se viera lo mejor posible. En la mesa de la cocina había puesto 2 platos de barro descascarados, pero limpios, y había hervido agua para preparar café de olla con la poca canela que le quedaba. El ruido del carro se escuchó afuera. Mercedes se asomó por la ventanita que daba a la calle y vio el Nissan Versa blanco de Carlos estacionándose. Su corazón se aceleró como siempre que sabía que su hijo venía acompañado de su mujer. Carlos bajó del carro primero. Llevaba una playera polo azul y jeans limpios. Se veía bien, pero su cara tenía esa expresión tensa que ponía cada vez que venía con Lucía. Sabía lo que venía. Lucía bajó del lado del copiloto como si fuera una estrella de telenovela bajando de una limusina. Llevaba un vestido rosa ajustado, tacones dorados y lentes de sol, aunque el cielo estaba nublado. En las manos cargaba una bolsa de marca que había comprado con el dinero de Carlos y el teléfono que no soltaba ni para dormir. «Ay, Dios mío», murmuró Lucía nada más ver la fachada de la casa. «Cada vez se ve peor este lugar. Carlos, en serio te digo, da vergüenza que la gente sepa que tu mamá vive aquí». Carlos no respondió. Sabía que era mejor no darle cuerda a Lucía antes de entrar. Mercedes abrió la puerta con una sonrisa forzada. «Hijo, Lucía, ¿cómo están? Pasen, pasen. Les preparé café». «Hola, ma», dijo Carlos dándole un beso rápido en la mejilla. Lucía pasó junto a Mercedes sin tocarla, como si la vejez fuera contagiosa. «Ay, Mercedes, ¿no has arreglado esa gotera del techo? Huele a humedad acá adentro. Me va a dar alergia. Es que, pues, el señor del tecado me cobra 800 pesos por arreglarla. Y este mes no me alcanzó», respondió Mercedes bajando la mirada. «Pues ahórrate los cigarros y las cocas», dijo Lucía acomodándose en el sillón más presentable y sacando inmediatamente su teléfono. «La gente pobre siempre tiene excusas para todo». Carlos se retorció incómodo. «Lucía, ¿qué? Estoy mintiendo. Tu mamá siempre dice que no tiene dinero, pero yo la he visto comprando chatarras en la tienda». Mercedes sintió las mejillas arder de vergüenza. Es cierto que había comprado una Coca-Cola la semana pasada. Había sido su cumpleaños número 70, y se regaló ese pequeño lujo de 18 pesos. Pero no iba a justificarse ante esa mujer. «¿Le sirvo café?», preguntó Mercedes yendo hacia la cocina. «Yo no quiero», dijo Lucía sin levantar la vista del teléfono. «¿Quién sabe cómo tienes lavadas las tazas en esta casa?». El comentario fue como una puñalada. Mercedes lavaba todo con jabón Sote 3 veces, para asegurarse de que estuviera limpio, precisamente porque sabía que Lucía la juzgaba en todo. «Yo sí quiero, ma», dijo Carlos, pero su voz sonaba débil, como disculpándose. Mientras Mercedes preparaba el café en la cocina, podía escuchar a Lucía hablando por teléfono con una amiga. «Ay, amiga, no sabes el martirio que es venir cada domingo a esta casa. Es que la señora vive como limosnera, pero eso sí, siempre con la mano extendida pidiendo que Carlos le ayude. Ya le dije a mi esposo que esta situación no puede seguir así. Una mujer de 70 años debería estar en un asilo, no siendo una carga para los hijos». Mercedes se agarró del borde del fregadero. Las palabras de Lucía la lastimaban más que cualquier golpe físico. Ella nunca le había pedido un centavo a su hijo. Al contrario, cuando Carlos y Lucía se habían casado, ella les había regalado los pocos ahorros que tenía para que hicieran su fiesta. «Aquí está su café, hijo», dijo Mercedes regresando a la sala con una taza humeante. Carlos lo recibió sin mirarla a los ojos. Sabía que su madre había escuchado todo, y la culpa lo estaba comiendo vivo. Lucía colgó el teléfono e inmediatamente comenzó el ritual de humillación semanal. «Mercedes, necesitamos hablar», dijo Lucía guardando el teléfono en su bolsa. «Carlos y yo hemos estado pensando, y creemos que ya es hora de que tomes decisiones más maduras sobre tu situación». «¿Mi situación?», preguntó Mercedes, aunque ya sabía hacia dónde iba la conversación. «Mira, no es personal», continuó Lucía con una sonrisa falsa, «pero ya tienes 70 años. Esta casa se está cayendo a pedazos. No tienes dinero para mantenerla,
y francamente, es deprimente venir aquí cada domingo a ver cómo vives. Carlos miraba el piso como si fuera la cosa más interesante del mundo. Entonces, hemos estado investigando, siguió Lucía sacando unos folletos de su bolsa. Y encontramos unas casas de retiro muy bonitas. Mira, esta se llama Hogar Dorado. Tienen enfermeras las 24 horas, comida incluida, actividades para la tercera edad. Mercedes tomó los folletos con manos temblorosas. Eran asilos. Su nuera le estaba proponiendo meterla a un asilo. Lucia, yo no necesito un asilo. Estoy bien aquí. Esta es mi casa. ¿Tu casa? Se rió Lucía con una risa cruel. Mercedes, por favor, esto no es una casa, es una... Además, piénsalo prácticamente. En el asilo no tendrías que preocuparte por pagar servicios, comida, medicinas. Todo está incluido. ¿Y el costo? Preguntó Mercedes con un hilo de voz. Bueno, pues obvio tendrías que vender esta casa para pagar la entrada al asilo, dijo Lucía como si fuera lo más natural del mundo. Pero no te preocupes, Carlos y yo te ayudaríamos a hacer todos los trámites. Es más, conocemos a un señor que compra casas en efectivo. Te podría dar unos 150,000 pesos por esta propiedad, que alcanza perfectamente para los primeros años en el Hogar Dorado. Mercedes sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Su casa. La casa donde había vivido 45 años con su esposo, donde había criado a Carlos, donde guardaba todos sus recuerdos. Su nuera quería que la vendiera para poder meterla en un asilo. Hijo, murmuró Mercedes volteando a ver a Carlos. ¿Tú también crees que debería...? Carlos levantó la vista por fin, y Mercedes pudo ver algo en sus ojos. ¿Era lágrimas? ¿Era culpa? ¿Era amor? Pero antes de que Carlos pudiera responder, Lucía se levantó del sillón. Carlos y yo ya lo hemos decidido, declaró Lucía con una finalidad que cortó el aire. Te vamos a dar 2 semanas para que lo pienses. Pero Mercedes, en serio, es lo mejor para todo. Tú estarás bien cuidada. Nosotros podremos visitarte sin tener que preocuparnos por esto. Hizo un gesto despectivo hacia la casa. Y finalmente podremos seguir con nuestras vidas. Mercedes se quedó en silencio. Las lágrimas le quemaban los ojos, pero se negó a llorar frente a esa mujer. ¿Y si no quiero?, preguntó Mercedes con una voz que salió más fuerte de lo que esperaba. Lucía arqueó las cejas, sorprendida por la resistencia. Mercedes, dijo Lucía con un tono condescendiente, como si le hablara a una niña tonta. No seas terca. ¿Qué vas a hacer? ¿Vivir aquí hasta que te mueras sola? ¿Esperar a que se te caiga el techo encima? No tienes opciones, no tienes dinero, no tienes familia que te ayude además de nosotros. Cada palabra era un golpe certero al corazón de Mercedes. Tu pensión no te alcanza ni para comer bien, continuó Lucía. He visto tu refrigerador, frijoles, arroz, huevos. Esa es vida. En el asilo comerías pollo, carne, ensaladas. Lucía, ya basta, murmuró Carlos, pero su voz era tan débil que sonó más como un suspiro que como una defensa. No, Carlos, déjame terminar, dijo Lucía girándose hacia él. Tu mamá necesita escuchar la verdad. Mercedes se dirigió de nuevo a la anciana. Tú fuiste una buena madre. Criaste a Carlos. Lo sacaste adelante después de que se murió tu esposo. Pero esa etapa ya se terminó. Ahora nos toca a nosotros tomar las decisiones por tu bien. Mercedes sintió algo extraño naciendo en su pecho. No era tristeza, no era miedo. Era algo más caliente, más fuerte. Era indignación. ¿Por mi bien?, repitió Mercedes levantándose lentamente del sillón. Arrebatarme mi casa es por mi bien. No seas dramática, suspiró Lucía. No te estamos arrebatando nada. Te estamos ayudando a tomar una decisión madura. Una decisión que beneficia más a ustedes que a mí, dijo Mercedes, y por primera vez en años su voz sonó firme. Lucía frunció el ceño. No le gustaba que Mercedes le respondiera. ¿Cómo nos beneficia a nosotros?, preguntó Lucía con sarcasmo. Se van a quedar con mi casa, dijo Mercedes simplemente. ¿Qué casa?, explotó Lucía. Esto no vale nada. ¿Crees que queremos este cochinero? Entonces,
¿Por qué tanto interés en que me vaya? Lucia se quedó callada, por un segundo, atrapada en su propia lógica. Porque nos preocupamos por ti, mintió finalmente. Mercedes la miró a los ojos, y por un momento, Lucía vio algo en la mirada de la anciana que la incomodó. Era como si Mercedes pudiera ver a través de sus mentiras. 2 semanas, repitió Lucía recogiendo sus cosas. Piénsalo bien, Mercedes. No tienes muchas opciones. Carlos se levantó en silencio. Se acercó a su madre y le dio un abrazo rápido. Incómodo. Murmuró, pero no terminó la frase. Está bien, hijo, dijo Mercedes acariciándole la cara. Entiendo. Pero en el fondo de su corazón, Mercedes no entendía nada. No entendía cómo su hijo había cambiado tanto. No entendía cómo una mujer podía ser tan cruel con alguien que nunca le había hecho daño. Y sobre todo, no entendía por qué Dios la había puesto en esta situación. Cuando el carro se alejó, Mercedes se quedó parada en la puerta de su casa, viendo cómo las luces traseras desaparecían en la esquina. 2 semanas, murmuró para sí misma. ¿Y después qué, Mercedes? ¿Vas a dejar que esa mujer te quite lo único que te queda? Esa noche, Mercedes no pudo dormir. Se quedó sentada en su cama angosta, con una taza de té de manzanilla entre las manos, pensando en los últimos 10 años de su vida. Recordó cuando Carlos le había presentado a Lucía por primera vez. Era una muchacha bonita. Eso no se podía negar. Pero desde el primer momento, Mercedes había sentido algo extraño en sus ojos. Una frialdad que no concordaba con su sonrisa. Mucho gusto, señora Mercedes, había dicho Lucía extendiendo una mano, que apenas tocó la de Mercedes. Carlos me ha hablado mucho de usted. Pero conforme pasaron los meses, las visitas se fueron volviendo menos frecuentes. Carlos, que antes venía a verla cada tercer día, ahora solo aparecía los domingos. Y cuando venía, siempre traía a Lucía pegada como una sanguijuela. Mercedes recordó el día de la boda. Ella había gastado todos sus ahorros, los 25,000 pesos que había juntado en 20 años, para regalarle a su hijo una fiesta digna. Lucía había llorado de emoción al recibir el cheque. Ay, Mercedes, no debió haberse molestado, había dicho Lucía abrazándola por primera y última vez. Con esto podemos pagar la música y la decoración. Pero después de la luna de miel, todo cambió. Lucía comenzó con comentarios pequeños, casi inocentes. Ay, Mercedes, qué casa tan acogedora. ¿Mercedes no ha pensado en pintar? Estas paredes se ven muy tristes. Mercedes siempre cocina con gas. ¿No le da miedo que explote? Poco a poco, Lucía fue sembrando en Carlos la semilla de la duda sobre la capacidad de su madre para vivir sola. Después vinieron las visitas de supervisión. Lucía revisaba el refrigerador, inspeccionaba el baño, criticaba el orden de la casa. Siempre encontraba algo malo, algo peligroso, algo que probaba que Mercedes ya no podía cuidarse sola. Mira, Carlos, tu mamá tiene medicinas vencidas en el botiquín. Carlos, hay telarañas en el techo. Tu mamá ya no puede limpiar bien. Carlos, huele a gas en la colina. ¿Y si hay una fuga? Y Carlos, por amor mal entendido o por la vida fácil, siempre le daba la razón a su esposa. Mercedes se levantó de la cama y caminó hasta la ventana. La calle estaba desierta, iluminada solo por un farol que parpadeaba como si estuviera a punto de morirse. Ramiro, susurró mirando hacia el cielo. ¿Qué hago, mi amor? ¿Cómo pude educar tan mal a nuestro hijo? El silencio de la noche fue su única respuesta. Mercedes fue hasta el ropero viejo donde guardaba sus pocas pertenencias. En el fondo, envuelta en una toalla raída, estaba la caja de metal donde guardaba sus tesoros. Adentro estaban las cartas que Ramiro le había escrito cuando eran novios, algunas fotos de la boda, el acta de nacimiento de Carlos, y en el fondo, un sobre amarillo que no había abierto en 5 años. El sobre tenía escritas unas palabras en la letra inconfundible de Ramiro. Para Mercedes, abrir solo en caso de emergencia. Mercedes había encontrado ese sobre hace 5 años, cuando estaba limpiando los últimos cajones de su esposo.
Siempre había sentido curiosidad, pero también respeto por las últimas voluntades de Ramiro. En caso de emergencia, había escrito, y Mercedes nunca había sentido que estuviera viviendo una verdadera emergencia. Hasta ahora. Con manos temblorosas, Mercedes abrió el sobre. Adentro había una hoja de papel doblada y una pequeña llave dorada. La carta decía: «Mi querida Mercedes, si estás leyendo esto significa que algo grave está pasando y necesitas ayuda. Perdóname por haberte ocultado algo durante todos estos años, pero lo hice para protegerte. En el Banco Santander de la Avenida Revolución, bajo el número de cuenta 4398772210, Derf Undlavon. Hay una caja de seguridad que registré a tu nombre hace 20 años. Esta llave abre esa caja. Adentro está mi verdadero testamento y la explicación de por qué tuve que esconder ciertas cosas incluso de ti. Mercedes, tú nunca fuiste pobre. Yo nunca fui pobre. Solo fingimos serlo para proteger a Carlos de una codicia que podría haber arruinado su carácter. Ve al banco mañana mismo y recuerda, la sabiduría a veces requiere silencio, pero llega un momento en que la verdad debe salir a la luz. Con todo mi amor, tu esposo que te adora desde el cielo». Ramiro. Mercedes se quedó petrificada. Leyó la carta 1, 2, 3 veces. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el papel. ¿Ramiro había tenido dinero? ¿Habían fingido ser pobres durante todos estos años? ¿Por qué? ¿Y por qué no le había dicho nada mientras estaba vivo? La cabeza le daba vueltas con 1000 preguntas, pero una cosa estaba clara. Tenía que ir al banco. Por primera vez en semanas, Mercedes se sintió esperanzada. No sabía qué iba a encontrar en esa caja de seguridad, pero intuía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. 2 semanas, murmuró Mercedes guardando cuidadosamente la llave en su brasier. Lucia, tú no sabes con quién te metiste. Al día siguiente, Mercedes se levantó a las 6 de la mañana. Se puso su mejor vestido, el azul marino que guardaba para ocasiones especiales, y se peinó el cabello con más cuidado del usual. A las 9 en punto, cuando abrió el banco, Mercedes ya estaba formada en la fila. Llevaba en la mano la llave, la carta de Ramiro y su credencial del INE. «Buenos días», dijo tímidamente al ejecutivo. «Vengo a abrir una caja de seguridad. Mi esposo, mi difunto esposo, me dejó esta llave». El ejecutivo, un joven de unos 25 años, con traje barato, la miró con la sonrisa condescendiente que la gente joven suele poner cuando atiende a personas mayores. «¿Tiene usted documentos que acrediten que es la titular de la caja?», preguntó el joven mientras verificaba en su computadora. «Aquí está mi credencial», dijo Mercedes extendiéndole su INE, «y esta carta que me dejó mi esposo». El ejecutivo tecleó algunos números y de repente, su expresión cambió completamente. Se puso serio, revisó la pantalla 2 veces y llamó a su supervisor con un gesto discreto. «Señora Sandoval», dijo ahora con un respeto que no había mostrado antes, «por favor, tome asiento. El licenciado Martínez la va a atender personalmente». Mercedes se sentó confundida. ¿Por qué tanto protocolo para abrir una simple caja de seguridad? 5 minutos después, apareció un hombre elegante de unos 50 años, con traje caro y una sonrisa profesional. «Señora Sandoval», dijo extendiendo la mano, «soy Roberto Martínez, gerente de esta sucursal. Es un honor conocerla finalmente». «¿Finalmente?», preguntó Mercedes desconcertada. «Su esposo, don Ramiro, fue uno de nuestros clientes más distinguidos durante muchos años. Incluso después de su fallecimiento, hemos estado esperando el día en que usted viniera a reclamar lo que le corresponde». Mercedes sintió que las piernas le temblaban. «¿Reclamar qué? Acompáñeme, por favor. Será mejor que hablemos en privado». El licenciado Martínez la llevó a su oficina, un lugar elegante con muebles de madera y una vista hacia la avenida principal. Le ofreció café y galletas, que Mercedes aceptó porque sus nervios necesitaban algo que hacer. «Señora Sandoval», comenzó el gerente sentándose frente a ella, «¿su esposo nunca le comentó sobre sus actividades comerciales?» «¿Actividades comerciales?»,
Mercedes frunció el ceño. Ramiro trabajaba de electricista. Nunca tuvo actividades comerciales. El licenciado Martínez sonrió suavemente. Señora, don Ramiro era mucho más que un electricista. Era uno de los inversionistas inmobiliarios más astutos que he conocido. Mercedes se quedó con la boca abierta. Durante los años 80 y 90, continuó el gerente, don Ramiro compró múltiples propiedades en zonas que en ese momento no valían nada. Terrenos en las afueras de Guadalajara, lotes en Zapopan, edificios viejos en el centro histórico. Para la mayoría de la gente, eran inversiones sin sentido, pero su esposo tenía visión. Mercedes escuchaba como si le estuvieran contando la historia de un extraño. Esas propiedades ahora valen, bueno, valen millones. ¿Millones?, susurró Mercedes. Señora, antes de ir a la caja de seguridad, necesito que se prepare mentalmente. Su esposo le dejó un imperio. No entiendo, dijo Mercedes con la voz quebrada. Si Ramiro tenía tanto dinero, ¿por qué vivíamos tan modestamente? ¿Por qué trabajaba de electricista si tenía propiedad? Esa pregunta, dijo el licenciado, espero que se responda en los documentos de la caja de seguridad. Pero por lo que yo sé, don Ramiro era un hombre que valoraba la simplicidad y que quería proteger a su familia de ciertas influencias. 20 minutos después, Mercedes estaba parada frente a una pared de cajas de seguridad en el sótano del banco. El licenciado Martínez insertó su llave maestra, mientras Mercedes insertaba la pequeña llave dorada que Ramiro le había dejado. Al mismo tiempo, dijo el gerente, 1, 3. Las llaves giraron y la puerta metálica se abrió con un clic satisfactorio. Adentro había una caja de metal gris, más pesada de lo que Mercedes esperaba. La llevaron a una sala privada donde Mercedes pudo abrirla con calma. Lo primero que vio fue otro sobre con su nombre escrito con la letra de Ramiro. Debajo había documentos, escrituras, títulos de propiedad y una libreta negra llena de anotaciones. Mercedes abrió el sobre con manos que le temblaban tanto que apenas podía rasgar el papel. Mi adorada Mercedes, si estás leyendo esta carta, significa que finalmente llegó el momento de que conozcas toda la verdad. Durante 35 años, fingí ser un simple electricista porque quería que viviéramos una vida normal. Quería que Carlos creciera entendiendo el valor del trabajo, sin los vicios que trae el dinero fácil. Quería que tú me amaras por quien era, no por lo que tenía. Pero siempre supe que algún día tendrías que conocer la verdad para protegerte. Mercedes, somos dueños de el edificio completo donde está el restaurante La Hacienda, en el centro de Guadalajara. Valor aproximado 12 millones de pesos, 47 locales comerciales en Plaza del Sol. Valor aproximado 23 millones de pesos, hectáreas de terreno en lo que ahora es la zona más cara de Zapopan. Valor aproximado 80 millones de pesos, cuentas de ahorro en 3 bancos diferentes por un total de 15 millones de pesos. Mercedes, eres una de las mujeres más ricas del estado de Jalisco. Pero por favor, usa esta riqueza con sabiduría. No la uses para venganza, úsala para justicia. No la uses para lastimar, úsala para proteger. Y recuerda, el dinero no cambia a las personas, solo revela quiénes realmente son. Te amo para toda la eternidad, Ramiro. En la libreta negra están todos los contactos de los administradores, abogados y contadores que manejan las propiedades. Ellos te van a ayudar con todo. Mercedes terminó de leer la carta y se quedó en silencio durante 5 minutos completos. El licenciado Martínez respetó su momento sin decir palabra. ¿Cuánto?, preguntó Mercedes finalmente con un hilo de voz. Según la última evaluación que hicimos el año pasado, dijo el gerente consultando un folder, el patrimonio total está valuado en aproximadamente 48 millones de pesos. Mercedes se levantó de la silla y tuvo que apoyarse en la pared. 148 millones de pesos. Ella, que había vivido con 2,800 pesos al mes durante 10 años, era multimillonaria. ¿Y las rentas?, preguntó Mercedes recordando. De la carta mencionaba locales comerciales. Ah, sí,
sonrió el licenciado. Los ingresos mensuales por renta están depositándose automáticamente en una cuenta de ahorro a su nombre. Desde hace 10 años, sin contar intereses, debe tener acumulados aproximadamente 8 millones de pesos. Mercedes se sentó porque las piernas ya no la sostenían. Señora, dijo el gerente con amabilidad, ¿necesita que llamemos a alguien? ¿A su familia? Mercedes pensó en Carlos, pensó en Lucía, pensó en los folletos del asilo que esa mujer cruel le había dejado el día anterior. No, dijo Mercedes con una sonrisa que el licenciado no supo interpretar. No necesito llamar a nadie. Todavía no. ¿Qué quiere hacer con esta información? Mercedes guardó todos los documentos en la caja metálica y se puso de pie. Por ahora, absolutamente nada, dijo Mercedes. ¿Pueden guardar esta caja aquí mismo mientras decido qué hacer? Por supuesto, señora, es su caja de seguridad. Mercedes salió del banco caminando como si fuera la misma mujer de la mañana. Pero por dentro, todo había cambiado. Ahora sabía quién era realmente. Y más importante, ahora sabía quiénes eran realmente las personas que la rodeaban. 2 semanas, murmuró Mercedes subiendo al camión que la llevaría de regreso a su casa. Lucia, mi querida nuera, estos van a ser los 14 días más instructivos de tu vida. Pasó una semana. Mercedes siguió viviendo exactamente igual. Se levantaba temprano, desayunaba un huevo con tortillas, iba al mercado a comprar verduras baratas, y en las tardes se sentaba en la puerta de su casa a ver pasar a los vecinos. Pero había algo diferente en sus ojos, un brillo que sus vecinos notaron pero no supieron identificar. Doña Mercedes se ve más contenta, comentó doña Esperanza, la vecina de al lado. ¿Será que ya se acostumbró a la idea del asilo? Si supiera, pensaba Mercedes cada vez que escuchaba esos comentarios. El miércoles por la tarde, Mercedes estaba regando sus plantas cuando escuchó el ruido familiar del carro de Carlos. Pero esta vez, solo venía Lucia. Lucia se bajó del Versa, usando tacones altísimos y un vestido rojo que seguramente había costado más de lo que Mercedes ganaba en 3 meses. Traía el cabello recién peinado y las uñas arregladas. Se veía como una mujer que iba a cerrar un negocio importante. «Hola, Mercedes», dijo Lucía con una sonrisa falsa. «¿Cómo has estado? ¿Ya pensaste en nuestra propuesta?» «Hola, Lucía», respondió Mercedes secando las manos en el delantal. «Pasa, por favor». Lucia entró a la casa revisándola con la mirada, como si fuera una tasadora evaluando una propiedad que ya había decidido demoler. «¿Y Carlos?», preguntó Mercedes. «Se quedó trabajando, ya sabes cómo es. Pero me pidió que viniera a hablar contigo. Hoy se cumplen exactamente 8 días desde que te dimos la propuesta y queríamos saber si ya habías tomado una decisión». Mercedes se sentó en su sillón favorito, el que tenía los resortes vencidos, pero que había sido el lugar preferido de Ramiro para leer el periódico. «¿Sabes qué, Lucía? Sí he pensado mucho en lo que me dijeron». Los ojos de Lucía brillaron de satisfacción. Y tienes razón en varias cosas», dijo Mercedes con una tranquilidad que sorprendió a Lucía. «Esta casa se está cayendo a pedazos. Mi pensión no me alcanza para vivir bien, y a mis 70 años tal vez sí necesite que alguien me cuide». Lucía no pudo ocultar su sonrisa triunfante. «Me da mucho gusto escuchar eso, Mercedes. Es una decisión muy madura de tu parte. Pero antes de tomar la decisión final», continuó Mercedes, «quería preguntarte algo». «Claro, lo que quieras. ¿Por qué lo haces?». Lucia parpadeó confundida. «¿Cómo que por qué lo hago? ¿Por qué te preocupas tanto por mí?», preguntó Mercedes mirándola directamente a los ojos. «Digo, tú nunca me has tenido cariño. Desde el primer día que te conocí, me has visto como un estorbo. Entonces, ¿por qué de repente te preocupas tanto por mi bienestar?». Lucia se removió incómoda en el sillón. «No es cierto eso, Mercedes. Yo siempre me he preocupado por ti». «¿En serio?», preguntó Mercedes con una sonrisa inocente. «Como cuando me dijiste que mi casa olía a humedad, o como cuando me dijiste que vivía como limosnera, o como cuando le dijiste a tu amiga por teléfono que yo debería estar en un asilo».
Lucia se puso roja. No sabía que Mercedes había escuchado esa conversación telefónica. Bueno, a veces uno dice cosas cuando está estresado. Lucia, la interrumpió Mercedes, déjate de mentiras. Dime la verdad. ¿Por qué quieres que me vaya de mi casa? Lucia guardó silencio por unos segundos, calculando su respuesta. Está bien, dijo finalmente. Tienes razón. No me agradas. Nunca me has agradado. Desde el primer día siempre sentí que me juzgabas, que pensabas que no era suficientemente buena para tu precioso hijo. Mercedes la escuchaba sin expresión. Y sí, continuó Lucía, creo que eres una carga para Carlos. Cada domingo tenemos que venir aquí a fingir que nos importa cómo vives. Cada mes tenemos que estar pendientes de si ya te moriste de algún accidente en esta casa de mierda. Y cada año que pasa, te vuelves más senil, más inútil, más molesta. Las palabras de Lucía eran como puñaladas, pero Mercedes las recibía sin inmutarse. ¿Y qué ganas tú si me voy?, preguntó Mercedes. Libertad, dijo Lucía sin vacilación. Libertad de vivir mi matrimonio sin tener que fingir que me importas. Libertad de usar el dinero que Carlos gasta en ayudarte en cosas más importantes. Y libertad de no tener que lidiar más con una vieja amargada que nunca me aceptó. ¿Y la casa? ¿Qué con la casa? ¿Qué van a hacer con mi casa cuando me vaya? Lucia sonrió con malicia. Pues venderla, obviamente. Es un buen terreno. Con la ubicación que tiene, fácil sacamos 200,000 pesos. Carlos puede usar ese dinero para poner un negocio o para comprarnos un carro mejor. ¿Carlos sabe que planeas vender mi casa? Fue idea de él, mintió Lucia. Él también cree que es lo mejor para todos. Mercedes asintió lentamente, como si estuviera procesando toda esa información. ¿Sabes qué, Lucia? Tienes razón. ¿En serio? Sí, es hora de que yo deje de ser una carga para ustedes. Es hora de que Carlos pueda vivir su vida sin preocuparse por su madre. Y es hora de que tú tengas la libertad que tanto quieres. Lucia no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Había sido tan fácil? Entonces, ¿aceptas ir al asilo? Acepto irme de esta casa, dijo Mercedes con una sonrisa misteriosa, pero no al asilo. Entonces, ¿a dónde? Ya se me ocurrirá algo, dijo Mercedes levantándose del sillón. ¿Te sirvo un refresco antes de que te vayas? No, gracias. Tengo prisa, dijo Lucía parándose también, ansiosa por salir a contarle las buenas noticias a Carlos. Pero Mercedes, ¿cuándo te irías? Pronto, respondió Mercedes acompañándola hacia la puerta. Muy pronto. Cuando Lucía se subió al carro, bajó la ventanilla. Mercedes, creo que esta es la primera conversación honesta que hemos tenido en 8 años. Tienes razón, sonrió Mercedes. Y definitivamente va a ser la última. Lucia arrancó el carro sin entender completamente qué había querido decir Mercedes con esa última frase. Mercedes se quedó parada en la puerta hasta que el carro desapareció en la esquina. Entonces, por primera vez en años, soltó una carcajada larga y liberadora. Ramiro, dijo mirando hacia el cielo, creo que ya entendí por qué me dejaste toda esa información. No era para que me vengara, era para que supiera exactamente quién es quién. Mercedes entró a su casa y fue directamente al teléfono viejo que tenía en la cocina. Marcó el número que había memorizado del folder que le había dado el licenciado Martínez. Licenciado Rodríguez. Habla Mercedes Sandoval. Sí, la viuda de don Ramiro. Necesito que venga a verme mañana temprano. Tengo algunas instrucciones muy específicas que darle. Perfecto. Lo espero a las 9. Colgó el teléfono y se sirvió un vaso de agua fresca. Lucia, mi querida nuera, murmuró Mercedes, mañana vas a aprender que la avaricia es un pecado que siempre se paga. Al día siguiente, a las 9 de la mañana en punto, un Mercedes-Benz negro se estacionó frente a la humilde casa de Mercedes. Los vecinos se asomaron con curiosidad cuando vieron bajar a un hombre elegante de traje caro con un portafolios de piel. Mercedes abrió la puerta antes de que el licenciado tocara. Licenciado Rodríguez, gracias por venir. Buenos días, señora Sandoval.
Es un honor conocerla finalmente. Su esposo me hablaba mucho de usted. ¿Ramiro lo conocía? Desde hace 15 años soy el administrador legal de sus propiedades. Don Ramiro me contrató porque sabía que algún día usted iba a necesitar mis servicios. Se sentaron en la pequeña sala de Mercedes. El licenciado abrió su portafolios y sacó una carpeta gruesa llena de documentos. Señora, he traído todos los papeles actualizados de sus propiedades, las cuentas de los últimos 10 años y las propuestas de inversión que teníamos pendiente. Licenciado, lo interrumpió Mercedes. Antes de revisar todo eso, necesito que haga algo urgente. Por supuesto, ¿de qué se trata? Necesito que redacte mi testamento. El licenciado Rodríguez sacó una libreta y una pluma. ¿Alguna instrucción específica? Mercedes sonrió con una serenidad que el abogado no esperaba. Muy específicas. Durante la siguiente hora, Mercedes le dictó al licenciado Rodríguez el testamento más detallado y específico que él había redactado en sus 20. Cuando terminaron, el licenciado revisó sus notas y silbó suavemente. Señora Sandoval, ¿está segura de estas disposiciones? Son bastante contundentes. Completamente segura, respondió Mercedes. ¿Cuándo puede tenerlo listo? El testamento puede estar redactado y certificado esta misma tarde. ¿Quiere que lo firmemos hoy? Perfecto. Y licenciado, necesito pedirle otro favor. Claro, ¿puede conseguirme una cita con el notario público para este viernes? ¿Para qué tipo de trámite? Quiero hacer una donación. El licenciado frunció el ceño. ¿Donación de qué tipo? Mercedes le explicó exactamente lo que tenía en mente. Cuando terminó, el licenciado Rodríguez la miró con una mezcla de admiración y sorpresa. Señora, con todo respeto, eso que me está pidiendo es, bueno, es ingenioso y completamente legal. Pero ¿está segura de que quiere hacerlo? Nunca he estado más segura de algo en mi vida. Está bien. Le voy a conseguir la cita para el viernes a las 11 de la mañana. Y una cosa más, agregó Mercedes. ¿Puede pedirle al notario que tenga listos 2 citatorios oficiales? ¿Para quién? Mercedes le dio los nombres completos de Carlos y Lucía. ¿Y qué deben decir los citatorios? Que se presenten el próximo domingo a las 12 del día en la notaría pública para un asunto urgente relacionado con una herencia familiar. El licenciado terminó de escribir y cerró su libreta. Señora Sandoval, si me permite la observación, creo que su esposo estaría muy orgulloso de usted. ¿Por qué lo dice? Porque está usando la sabiduría en lugar de la venganza. Está siendo justiciera sin ser cruel. Mercedes acompañó al licenciado hasta la puerta. Antes de irse, él se volteó hacia ella. Señora, ¿no quiere mudarse a una casa más cómoda mientras preparamos todo esto? Con el dinero que tiene, podría vivir en el lugar más lujoso de Guadalajara. Mercedes miró su casita humilde, con sus paredes descascaradas y sus muebles viejos. No, licenciado, esta casa me ha dado 45 años de felicidad verdadera. Los lujos vienen y van, pero los recuerdos se quedan para siempre. Entiendo. Entonces, la veo el viernes a las 11. Cuando el Mercedes se alejó, doña Esperanza, la vecina, se asomó por encima de la cerca. ¡Ay, doña Mercedes! ¿Quién era ese señor tan elegante? Un abogado, vecina. ¿Para qué necesita usted un abogado? Mercedes sonrió misteriosamente. Para ponerle orden a mi vida. El viernes por la mañana, Mercedes se puso su vestido azul marino otra vez. Se peinó cuidadosamente y tomó 2 camiones para llegar a la notaría pública del centro de Guadalajara. La oficina del notario era elegante pero sobria, con muebles de madera oscura y libros de derecho del piso al techo. El licenciado Rodríguez ya estaba ahí, junto con el notario público, el licenciado Morales. Buenos días, señora Sandoval, dijo el notario levantándose para saludarla. Es un honor atenderla. El licenciado Rodríguez me ha explicado brevemente lo que quiere hacer, y debo decirle que es una estrategia bastante creativa. Es legal, completamente legal. Y si me permite decirlo, bastante inteligente.
Durante las siguientes 2 horas, Mercedes firmó documentos, certificó declaraciones y estableció una serie de disposiciones legales que cambiarían el futuro de su familia para siempre. «Listo», dijo el notario cuando terminaron. «Todos los documentos están en orden. Los citatorios ya fueron enviados por mensajería certificada a las direcciones que nos proporcionó. Y las donaciones que quiso hacer están registradas y son irreversibles. ¿Qué pasa si no se presentan el domingo? Los citatorios son obligatorios. Si no se presentan, pueden enfrentar problemas legales. Pero según mi experiencia, cuando la gente recibe un citatorio que menciona una herencia, siempre se presenta». Mercedes se despidió del notario y del licenciado Rodríguez, con una serenidad que ellos admiraron. «Señora», le dijo el licenciado Rodríguez al salir, «¿quiere que la acompañemos el domingo?» «No es necesario», respondió Mercedes. «Esto es algo que tengo que hacer sola». El sábado por la noche Mercedes se acostó temprano después de rezar un rosario completo. No tenía miedo, no tenía dudas. Sabía que lo que iba a pasar al día siguiente era lo correcto. «Ramiro», susurró antes de quedarse dormida, «mañana vamos a cerrar un círculo que empezaste hace». El domingo a las 12 en punto, Carlos y Lucía llegaron a la notaría pública completamente desconcertados. Los citatorios que habían recibido no daban muchos detalles, solo mencionaban un asunto urgente relacionado con una herencia familiar y que su presencia era obligatoria. «¿Qué herencia?», le había preguntado Lucía a Carlos 1000 veces durante el fin de semana. «¿Quién se murió? ¿Tu mamá nos mintió sobre algo?». Carlos no tenía respuestas. Su madre siempre había sido clara sobre su situación económica. No tenía nada, solo la casita y la pensión. Cuando llegaron a la notaría, la secretaria los dirigió a una sala de juntas grande. Adentro estaba el notario público, el licenciado Rodríguez, y para su sorpresa Mercedes, pero esta Mercedes se veía diferente. Llevaba un traje sastre color perla que ninguno de los dos le había visto antes, zapatos de tacón bajo pero elegantes, y el cabello peinado de salón. Se veía próspera. «Hola, hijo», dijo Mercedes levantándose para darle un beso a Carlos. «Lucia». «Ma, ¿qué está pasando?», preguntó Carlos confundido. «¿Por qué nos citaron aquí? ¿Quién es este señor?», señaló al licenciado Rodríguez. «Él es mi abogado», respondió Mercedes tranquilamente. «¿Tu abogado?», preguntó Lucía con sarcasmo. «Mercedes, ¿para qué necesitas tú un abogado?». «Siéntense, por favor», dijo el notario. «Tenemos varias cosas importantes que discutir». Carlos y Lucía se sentaron frente a Mercedes. Lucía tamborileaba los dedos sobre la mesa, impaciente. «Como saben», comenzó el notario, «fueron citados por un asunto relacionado con una herencia familiar. Específicamente, la herencia que la señora Mercedes recibió de su difunto esposo». «¿Qué herencia?», preguntó Lucía. «Mercedes no heredó nada. La casa donde vive es lo único que tiene». El notario miró a Mercedes, quien asintió. «Señora Lucía», dijo el notario, «me temo que está usted muy equivocada». El licenciado Rodríguez abrió una carpeta y comenzó a sacar documentos. «La señora Mercedes Sandoval es propietaria de uno de los patrimonios inmobiliarios más importantes del estado de Jalisco». Carlos y Lucía se miraron con incredulidad. «Eso es imposible», dijo Lucía. «Ella vive con 2,800 pesos al mes. Yo misma he visto cómo vive. Y así elegí vivir», dijo Mercedes por primera vez. «Por razones que ahora entenderán». El licenciado Rodríguez comenzó a leer la lista de propiedades. Con cada propiedad mencionada, los ojos de Carlos se abrían más y la cara de Lucía se ponía más pálida. «El edificio donde está el restaurante La Hacienda, 47 locales en Plaza del Sol, 15 casas en renta en la colonia americana, 200 hectáreas en Zapopan». Cuando terminó la lista, el silencio en la sala era ensordecedor. «El patrimonio total», concluyó el licenciado, «está valuado en aproximadamente 128 millones de pesos». Lucia se quedó con la boca abierta. Carlos estaba completamente pálido. «Ma», murmuró Carlos, «¿por qué nunca nos dijiste?»
Porque necesitaba saber quiénes eran realmente las personas a mi alrededor, respondió Mercedes, mirándolo directamente a los ojos. Y después de 10 años ya lo sé. Lucia se recuperó del shock. Inmediatamente comenzó a calcular. Bueno, esto es maravilloso, dijo con una sonrisa falsa. Mercedes, ¿por qué has vivido como pobre pudiendo vivir como millonaria? Ahora podremos ayudarte a administrar todo esto. Carlos puede dejar su trabajo y dedicarse de tiempo completo a cuidar tus propiedades. Mercedes la miró con una sonrisa triste. Lucia, ¿recuerdas la conversación que tuvimos el miércoles pasado? ¿Cuál conversación? Cuando viniste sola a mi casa, cuando me dijiste exactamente lo que pensabas de mí, cuando me llamaste vieja amargada, senil, inútil, cuando me dijiste que querías libertad para vivir tu matrimonio sin fingir que te importaba. La cara de Lucía se puso roja. Carlos volteó a ver a su esposa con confusión. ¿Qué dice mi mamá, Lucía? Yo nunca dije eso, mintió Lucía. También le dijiste, continuó Mercedes implacablemente, que querían vender mi casa para sacar 200,000 pesos y comprarse un carro mejor. Eso es mentira, gritó Lucía. Y dijiste que fue idea de Carlos, agregó Mercedes mirando a su hijo. Yo jamás he dicho que quiera vender tu casa. Ma, dijo Carlos con la voz quebrada. Mercedes asintió. Lo sé, hijo, por eso decidí hacer una distinción muy clara entre tú y tu esposa. El notario carraspeó y abrió otro folio. Señora Lucía, dijo el notario, la señora Mercedes ha hecho algunas donaciones legales que debo informarle. ¿Qué tipo de donaciones? Preguntó Lucía con voz temblorosa. Como usted manifestó su deseo de tener libertad para vivir su matrimonio sin las cargas familiares, la señora Mercedes ha decidido concederle exactamente eso. El notario comenzó a leer un documento. Por medio de la presente, yo, Mercedes Sandoval, en pleno uso de mis facultades mentales, dono la cantidad de 50,000 pesos a la señora Lucía Herrera, como compensación por todas las molestias que mi presencia le ha causado durante los últimos días. ¿50,000 pesos? Preguntó Lucía confundida. Sí, dijo Mercedes, es más de lo que necesitas para pagar un divorcio y empezar una nueva vida. Libre de mí, como siempre quisiste. Yo no quiero divorciarme, dijo Lucía tratando de hacer marcha atrás. Pero yo sí quiero que te divorcies, dijo Mercedes firmemente. Y como el dinero es mío, puedo poner las condiciones que yo quiera. El notario continuó leyendo. Adicionalmente, la señora Lucía Herrera queda permanentemente excluida de cualquier herencia futura de la familia Sandoval, y se le prohíbe legalmente acercarse a cualquiera de las propiedades de la señora Mercedes. Lucía se levantó de la silla como si la hubieran electrocutado. Eso no puede ser legal. Es completamente legal, dijo el notario. La señora Mercedes tiene derecho a disponer de su patrimonio como mejor le convenga. Carlos, gritó Lucía volteándose hacia su esposo, dile algo, es tu herencia. Pero Carlos estaba mirando a su madre con lágrimas en los ojos. Ma, dijo Carlos con voz quebrada, perdóname. Perdóname por haberte fallado. Perdóname por haber dejado que te tratara así. Perdóname por haber sido tan cobarde. Mercedes se levantó de su silla y se acercó a su hijo. Le puso una mano en la cara como cuando era niño. Hijo, dijo Mercedes con voz suave, tú no tienes la culpa de haberte casado con la mujer equivocada. Todos cometemos errores, lo que importa es cómo los corregimos. ¿Qué va a pasar conmigo?, preguntó Carlos. Contigo, dijo Mercedes sonriendo, va a pasar lo mejor de tu vida. El notario leyó la segunda parte del documento. Al señor Carlos Sandoval, mi hijo amado, le dono inmediatamente la cantidad de 5 millones de pesos para que pueda rehacer su vida. Adicionalmente, será el heredero universal de todos mis bienes cuando yo muera. Carlos se cubrió la cara con las manos y comenzó a llorar. Pero, continuó el notario, estas donaciones están condicionadas a que el señor Carlos se divorcie legalmente de la señora Lucía dentro de los próximos 30 días. Lucía miraba la escena como si fuera una pesadilla. Mercedes, dijo Lucía tratando de sonar conciliadora, entiendo que estés molesta conmigo,
pero no puedes destruir un matrimonio así. Carlos y yo nos amamos. Mercedes la miró con una mezcla de lástima y desprecio. Lucia, dijo Mercedes, durante 10 años tú destruiste mi relación con mi hijo. Me trataste como basura, me humillaste, me hiciste sentir como una carga, me dijiste que era una vieja inútil que debería estar en un asilo. Cada palabra era como un golpe. Ahora, continuó Mercedes, te voy a dar lo que siempre quisiste. Libertad total. 50.000 pesos son más que suficientes para que empieces una nueva vida, lejos de esta familia que tanto te molestaba. Yo no quiero divorciarme, repitió Lucía desesperada. Pero yo sí quiero que te vayas, dijo Mercedes con una finalidad que cortó el aire. Y dado que el dinero es mío, mis condiciones se van a cumplir. Carlos levantó la cara y miró a su madre. Ma, yo quiero arreglar las cosas contigo, pero no puedo aceptar tu dinero como condición para divorciarme. Mercedes sonrió. No te estoy pidiendo que te divorcies por dinero, hijo. Te estoy pidiendo que te divorcies para ser feliz. El dinero es solo un extra. Carlos, dijo Lucía con voz suplicante, dile que no, dile que preferimos seguir siendo pobres pero juntos. Carlos miró a su esposa durante un largo momento. En sus ojos había algo que Lucía nunca había visto antes: determinación. Lucia, dijo Carlos finalmente, mi madre tiene razón. Tú nunca la quisiste, y yo fui un cobarde por permitir que la trataras así. Carlos, no, Lucía. Se acabó. Acepta el dinero que mi madre te está dando y rehaz tu vida. Sin mí. Lucia se quedó de pie en medio de la sala, viendo cómo el mundo que había construido a base de mentiras y manipulación se desmoronaba en cuestión de minutos. Esto no puede estar pasando, murmuró. Está pasando, dijo Mercedes levantándose de su silla. ¿Y sabes por qué está pasando? Porque la avaricia siempre se paga, porque la crueldad siempre regresa, y porque la justicia divina, aunque tarde, siempre llega. El notario extendió un cheque hacia Lucía. Señora, aquí está su cheque por 50.000 pesos, y aquí están los papeles del divorcio que debe firmar. Lucia tomó el cheque con manos temblorosas, pero no firmó los papeles. Me das 30 días, le dijo a Carlos. En 30 días vas a recordar todo lo bueno que vivimos juntos. Vas a extrañar nuestro matrimonio. No, dijo Carlos con una seguridad que sorprendió a todos, incluyendo a Mercedes. No voy a extrañar las mentiras, no voy a extrañar la manipulación, y definitivamente no voy a extrañar ver cómo lastimas a la mujer que me dio la vida. Lucia guardó el cheque en su bolsa y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volteó hacia Mercedes. Esto no se va a quedar así, dijo con veneno en la voz. Sí se va a quedar así, respondió Mercedes tranquilamente. Y si intentas causar problemas, tengo recursos para defenderte que ni te imaginas. Lucia salió azotando la puerta. Carlos se acercó a su madre y la abrazó como no la había abrazado en 10 años. Perdóname, ma, susurró. Perdóname por haber sido tan ciego. Ya está perdonado, hijo, dijo Mercedes acariciándole el cabello. Ahora vamos a recuperar el tiempo perdido. 6 meses después, Mercedes ya no vivía en su casita humilde. Se había mudado a una mansión hermosa en las lomas de Chapultepec, pero había conservado todas las fotos, los muebles y los recuerdos de su antigua casa. Carlos se había divorciado, había dejado su trabajo en la fábrica, y ahora administraba las propiedades de su madre. Pero más importante, había recuperado la relación con la mujer que lo había criado con tanto amor. Lucia había intentado impugnar el testamento, pero sus abogados le explicaron que era inimpugnable. Con los 50.000 pesos había puesto un pequeño negocio de ropa, pero nunca había logrado superar la amargura de haber perdido una fortuna por su propia avaricia. Mercedes, por su parte, había establecido una fundación para ayudar a mujeres mayores víctimas de violencia familiar. Una vez al mes, regresaba a su antigua colonia para visitar a sus vecinos y para recordar que la felicidad no viene del dinero, sino del amor verdadero. Una tarde, mientras tomaba café en su nueva casa con Carlos, Mercedes miró una foto de Ramiro que tenía en la mesa.
«Sabes, hijo», le dijo a Carlos, «tu papá tenía razón. El dinero no cambia a las personas, solo revela quiénes realmente son. ¿Te arrepientes de algo más?» Mercedes pensó por un momento. «Me arrepiento de haber tardado tanto en defenderme, pero no me arrepiento de haberle dado a Lucía exactamente lo que siempre quiso, libertad para ser miserable sin nosotros». Carlos se rió y abrazó a su madre. «Te amo, ma, y nunca más voy a dejar que nadie te falte al respeto». «Lo sé, hijo», sonrió Mercedes, «y eso vale más que todos los millones del mundo». Querida familia de abuelas sabias y fuertes, vieron cómo la justicia divina siempre encuentra su camino. Mercedes soportó 10 años de humillaciones, pero cuando llegó el momento de la verdad, la sabiduría venció a la avaricia. Lucía creyó que podía pisotear a una anciana indefensa, pero descubrió que había escogido a la víctima equivocada. Esta historia nos enseña 3 lecciones importantes. Primero, que nunca debemos juzgar a las personas por las apariencias. Mercedes parecía una viuda pobre, pero en realidad era una de las mujeres más ricas del estado. Segundo, que la avaricia ciega a las personas. Si Lucía hubiera tratado bien a Mercedes, habría sido parte de una familia millonaria, pero su crueldad la dejó con solo 50,000 pesos y un corazón lleno de amargura. Y tercero, que nunca es demasiado tarde para defender nuestra dignidad. Mercedes tenía 70 años cuando decidió que ya era suficiente. La edad no es una excusa para permitir que nos maltraten. Si esta historia les llegó al corazón, si alguna vez han tenido que lidiar con familiares que no los respetan, o si creen que la justicia divina siempre llega, les pido por favor que dejen su me gusta en este video. Comenten justicia divina si creen que Lucía recibió exactamente lo que se merecía. Y si conocen a alguna abuela o mujer mayor que necesite escuchar esta historia para recordar lo valiosa y poderosa que es, compartan este video con ella. Suscríbanse a nuestro canal, Abuelas Sabias y Fuertes, para más historias que celebran la sabiduría y la fortaleza de nuestras mujeres mayores. Y recuerden, ustedes no son una carga para nadie. Ustedes son tesoros vivientes llenos de experiencia, amor y sabiduría. Nunca permitan que nadie les haga sentir lo contrario. Que Dios las bendiga, mis queridas abuelas sabias y fuertes. Nos vemos en la próxima historia. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal.